Mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nos reunimos para comentar, para presentar de forma muy breve, en unos minutos, algunas de las publicaciones que he tenido el gusto de realizar. Voy a compartir hoy la siguiente publicación. Bien, hablamos de European Court of Justice, Configuration of an European Union Constitutional Procedural Status for Consumer Protection, o la configuración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un estatus procesal para la protección del consumidor. Este trabajo está publicado en la revista Quaestio Juris, volumen 12, número 1, en 2019. Es un trabajo que está accesible en el repositorio institucional de la UNED, Espacio, así como también en en el propio repositorio institucional de la revista. La revista Quaestio Juris es una revista brasileña que se publica en Río de Janeiro y en este trabajo, que está escrito en inglés, como su título anticipa, trato de analizar, es un trabajo de análisis jurisprudencial en el cual me dedico a identificar y analizar, sí, de forma sistemática, aquellas sentencias que por parte del Tribunal de Justicia han sido relevantes para configurar y consolidar un estatus procesal para el consumidor en la Unión Europea. De todos es conocido que el derecho de la Unión Europea, en su ámbito de aplicación, incluye establecer política o coordinar políticas en materia de protección al consumidor y ha dictado algunas normativas de protección al consumidor. También sabemos que en base al principio de autonomía procesal o procedimental, los Estados miembros pueden configurar aquellas materias que no son objeto de regulación por el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Y así se hace, por ejemplo, en materia procesal. Pero también sabemos que no lo pueden hacer de una manera que hagan imposible o sea poco en la práctica difícil hacer efectivos los derechos que contempla el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En el marco de esos derechos está o incide la protección del consumidor. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha desarrollado toda una jurisprudencia en la cual, en base a los principios de interpretación conforme y de equivalencia, viene a exigir una protección efectiva de los consumidores en la Unión Europea, incidiendo o interviniendo en la normativa procesal de los Estados miembros. Una normativa muy vinculada, normalmente o tradicionalmente, a la soberanía de los Estados, vinculada a su jurisdicción. Pues bien, esta consolidación de este estatus del consumidor está muy vinculada, por tanto, al concepto y consolidador de un concepto de estatus del consumidor y de derechos y obligaciones por parte del consumidor. Eh, yo aquí planteo en el trabajo que esta protección efectiva del consumidor implicaría varias cosas, pero en primer lugar, garantizar el nivel de protección establecido en la Unión Europea, de tal forma que no sea inferior, y en segundo lugar, una igualdad de armas radical en el ámbito procesal. De tal manera que con algunas sentencias ha declarado de forma manifiesta que la normativa, resolviendo diferentes cuestiones perjudiciales que se han planteado por algunos jueces nacionales, que la normativa española en esta materia era contraria o no era conforme con una protección al consumidor suficiente desde el punto de vista del derecho a la Unión Europea. También explico que se consolida la doctrina ex oficio de tal manera que se obliga a los jueces nacionales de los Estados miembros, cuando tienen los elementos de hecho y derecho adecuados, a interpretar de conformidad con el derecho a la Unión e incluso dejar sin efecto la normativa nacional para garantizar la protección, cuando esa interpretación conforme no es posible, para garantizar de forma efectiva la protección del consumidor en este ámbito de aplicación. Bueno, yo creo que es un trabajo muy interesante donde desarrollo diversas ideas relevantes que pueden ser un punto de debate muy interesante para ver las relaciones entre ordenamientos entre el derecho de la Unión Europea y el derecho nacional. Bueno, muchas gracias por la atención. Yo espero que haya sido de interés y les invito a leer el artículo, que es de acceso.